A veces, la vida te pone frente a los fantasmas del pasado, pero, ¿qué harías si ese fantasma tuviera el rostro de la persona que más amas y que creías haber perdido para siempre? La mañana comenzó como cualquier otra para Sofía, una joven de 20 años que aún luchaba por superar la ausencia de su madre. Aunque habían pasado casi 10 años desde su fallecimiento, el dolor seguía intacto, como una herida que nunca terminaba de cerrar. Desde la ventana de su habitación, en la enorme mansión familiar, observaba a su padre, el reconocido empresario Alejandro Rivera, preparándose para un viaje de negocios. Un hombre admirado por muchos, dueño de una de las compañías más exitosas del país, pero que, en la intimidad, cargaba el vacío de haber perdido al amor de su vida. «Sophie, ¿lista para acompañarme?», preguntó Alejandro con una sonrisa cálida, intentando ocultar el cansancio emocional que lo acompañaba desde aquella tragedia. Ella asintió, guardando en su bolso un pequeño retrato de su madre. Lo llevaba a todos lados, como un amuleto, como un recordatorio de los días felices. El viaje por carretera parecía interminable mientras cruzaban la ciudad rumbo a su destino. Grandes edificios se mezclaban con zonas más humildes. De repente, en un semáforo, Sofía giró la cabeza distraída, y entonces lo vio. Primero pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Que era producto de tantas noches llorando abrazada a la almohada, deseando ver a su madre una vez más. Pero no, allí, recostada contra una pared sucia, con ropa desgastada y el rostro cubierto de tierra, estaba ella. El rostro de aquella mujer era idéntico al de su madre. «Papá, papá, mira. Mamá está viva», gritó Sofía, señalando desesperada hacia la acera. El grito de Sofía hizo que Alejandro pisara bruscamente el freno, provocando un breve embotellamiento detrás de ellos. Los autos comenzaron a tocar el claxon, pero él no prestó atención. Giró lentamente la cabeza hacia donde su hija señalaba, y al ver a la mujer, su cuerpo se quedó inmóvil. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Por un instante, el mundo pareció girar más lento. El cabello castaño despeinado, la forma del rostro, incluso la manera en que fruncía el ceño, era como mirar a un fantasma del pasado. Eso no puede ser», murmuró Alejandro, abriendo la puerta del coche sin siquiera pensar en las consecuencias. Sofía corrió tras él, pero cuando ambos llegaron a la acera, la mujer ya no estaba allí. Desaparecida entre los callejones y las sombras, como si nunca hubiera existido. Alejandro miró a su alrededor, aún sin poder creerlo. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban. «¿La viste? ¿También la viste?», preguntó Sofía, con lágrimas en los ojos. «Sí, sí la vi», respondió él, con la voz entrecortada. «Pero, no puede ser ella, no puede ser». Pero en el fondo, ambos sabían que algo estaba mal, o quizás, muy bien. Y mientras Alejandro trataba de recuperar el control de la situación, Sofía ya tomaba una decisión en silencio, haría todo lo posible por encontrar a aquella mujer de nuevo. Aunque para ello tuviera que enfrentarse a los secretos más oscuros del pasado de su propia familia. El resto del viaje fue un completo caos emocional. Sofía no podía dejar de pensar en el rostro de aquella mujer. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen volvía, su mirada perdida, su piel marcada por el sol y la suciedad, pero, con esos rasgos tan familiares. Alejandro conducía en silencio, con las manos apretadas en el volante, el ceño fruncido, como si una tormenta interna lo estuviera consumiendo. No dijo ni una palabra durante más de una hora. Solo cuando llegaron al hotel donde se hospedarían, se atrevió a romper el silencio. «Sophie, prométeme que no le dirás a nadie lo que vimos hoy», dijo con voz grave, mientras estacionaba el coche. «¿Por qué, papá? Tenemos que buscarla. Tú también la viste. Sabes que era igual a mamá», gritó Sofía, incapaz de contener sus lágrimas. Alejandro suspiró, cerrando los ojos por un segundo. «Es que, esto no tiene sentido. Tu madre, ella está muerta. Estuve en su funeral. La enterramos, Sofía. No puedes dejarte llevar por una coincidencia». Pero Sofía no podía aceptar eso. Algo en su interior, algo que iba más allá de la lógica, le decía que aquella mujer no era una simple desconocida. Esa noche, mientras su padre dormía en la habitación contigua, ella tomó su computadora portátil y comenzó a investigar.
Buscó en foros, en redes sociales, en grupos de ayuda, cualquier pista que pudiera llevarla a encontrar a la mujer de la calle. Se prometió a sí misma que al día siguiente volvería a ese barrio, aunque tuviera que recorrer cada callejón, preguntar a cada persona y buscar debajo de cada puente. Al amanecer, sin hacer ruido, Sofía dejó el hotel y tomó un taxi de regreso al lugar donde la había visto. Caminó durante horas, con la foto de su madre en mano, mostrándosela a vendedores, barrenderos y comerciantes. La mayoría de las personas negaban haber visto a alguien parecido, pero hubo una mujer mayor, dueña de una pequeña tienda, que le dijo algo que encendió aún más su esperanza. «Ah, ¿te refieres a la dama de la calle?», dijo la señora, señalando hacia un callejón oscuro. «La he visto por aquí muchas veces. Siempre anda por los alrededores, pero desaparece por días y luego vuelve». Sofía agradeció y corrió en dirección al lugar indicado. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo grande. Mientras avanzaba por el callejón, una figura femenina, envuelta en harapos, apareció al fondo, recostada junto a unos cartones. «Señora, espere, por favor», gritó Sofía, corriendo hacia ella. Pero la mujer, al escucharla, se levantó sobresaltada y salió corriendo, tropezando con la basura, tratando de perderse entre las sombras. Sofía la siguió, sin importarle el peligro, sin pensar en nada más que en alcanzarla. La persecución duró varias cuadras, hasta que la mujer logró escabullirse en un túnel subterráneo. Sofía, agotada y sin aliento, se arrodilló en el suelo, llorando de frustración. «No voy a rendirme», susurró entre sollozos. «Te encontraré, cueste lo que cueste». Lo que Sofía no sabía, era que su padre la había seguido en secreto. Alejandro, de pie a unos metros, observaba la escena desde lejos, con el rostro pálido y los ojos llenos de confusión y temor. Porque había algo que nunca le había contado a su hija, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Alejandro regresó al hotel con el corazón latiendo con fuerza. La imagen de aquella mujer, tan parecida a su difunta esposa, no dejaba de perseguirlo. La escena que acababa de presenciar, con su hija arrodillada, llorando en medio de la calle, lo hizo sentir una mezcla de culpa y miedo. Encerrado en su habitación, se sirvió un vaso de whisky y se sentó frente a su escritorio. Abrió el cajón más profundo, con manos temblorosas, sacó una vieja caja de madera. Dentro de ella, guardaba recortes de periódico, fotos antiguas, una carta. Una carta que nunca tuvo el valor de mostrarle a Sofía. Mientras pasaba los dedos por el papel amarillento, Alejandro recordó aquella noche, más de 20 años atrás, cuando su esposa le confesó un secreto que lo había perseguido desde entonces. «Alejandro, antes de conocerte, hubo algo que nunca te conté, algo que ni siquiera mi familia sabe». La voz de su esposa resonaba en su mente como un eco lejano. Ella le había contado que, al nacer, no vino sola al mundo. Tenía una hermana gemela. Una niña que fue abandonada en un orfanato por decisión de sus propios padres, quienes en ese momento no tenían recursos para criar a 2 bebés. La esposa de Alejandro había intentado encontrar a su hermana años después, pero las pistas eran escasas y la búsqueda, infructuosa. Luego, la vida siguió, se enamoraron, se casaron, nació Sofía, y aquel capítulo quedó enterrado en el pasado. Hasta hoy. Alejandro apretó los dientes, sintiendo que la verdad lo golpeaba como una ola. ¿Y si aquella mujer de la calle era la hermana gemela de su esposa? La idea lo dejó helado. Pero más allá del asombro, sentía un deber moral de averiguarlo. No solo por él, sino por Sofía. Ella merecía saber la verdad. A la mañana siguiente, antes de que su hija despertara, Alejandro hizo varias llamadas. Contrató a un investigador privado de confianza, un hombre llamado Julián Ortega, que le debía varios favores. «Necesito que encuentres a una mujer. Vive en la calle, en la zona industrial al sur de la ciudad. Es urgente, Julián, y discreto», le dijo Alejandro con tono firme. «Entendido, señor Rivera. Me encargaré de inmediato», respondió Julián. Mientras tanto, Sofía seguía su propia búsqueda, preguntando por los alrededores, mostrando fotos de su madre y describiendo a la mujer que había visto. La angustia la consumía, pero la esperanza la mantenía en pie. Horas más tarde, Julián regresó con noticias. «Señor Rivera, encontré a la mujer.
Alejandro sintió que el aire le faltaba. ¿Dónde está? En un refugio temporal para personas sin hogar, a pocas cuadras de aquí. La están atendiendo porque anoche sufrió una caída mientras huía de alguien. Parece que tiene algunas heridas leves, pero está estable. Alejandro tragó saliva. Sabía que había llegado el momento. Tomó las llaves de su coche y sin decirle nada a Sofía, se dirigió al refugio. Cuando entró en el lugar, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba ella, sentada en una esquina, con la mirada perdida y la ropa desgastada, pero con ese rostro, el mismo rostro que amó durante tantos años. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió miedo. No miedo de la mujer frente a él, sino miedo de la verdad que estaba a punto de descubrir. Porque en el fondo, presentía que su vida nunca volvería a ser la misma. Alejandro permaneció unos segundos de pie, observándola desde lejos. La mujer tenía la cabeza baja, los cabellos largos y enmarañados le cubrían parte del rostro, pero aún así, la semejanza era escalofriante. Su corazón latía con tanta fuerza que por un momento pensó que todos en el refugio podían escucharlo. Respiró hondo, tratando de calmarse, y se acercó con pasos cautelosos. «Disculpe, señora», dijo, con voz temblorosa. La mujer levantó la mirada lentamente. Sus ojos, cansados y apagados, se posaron en Alejandro. Por un instante, sus pupilas se dilataron, como si algo dentro de ella reconociera aquel rostro, pero rápidamente desvió la vista, como si quisiera desaparecer. «No tengo nada, váyase», susurró ella, llevándose las manos al rostro, cubriéndose de vergüenza y miedo. Alejandro se agachó frente a ella, intentando suavizar el tono de su voz. «No quiero hacerle daño, solo quiero hablar con usted». La mujer negó con la cabeza, murmurando incoherencias, balbuceando frases sin sentido. Parecía confundida, perdida en su propio mundo. «¿Cuál es su nombre?», insistió Alejandro, tratando de buscar alguna pista. Ella dudó unos segundos, y finalmente respondió. «Me llaman Clara, pero no recuerdo mucho más». El impacto de escuchar ese nombre fue como un puñetazo en el estómago para Alejandro. Clara, ese era precisamente el nombre que su esposa le había mencionado años atrás, el nombre de la hermana gemela que había sido abandonada al nacer. El empresario se quedó en silencio, sintiendo como la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Mientras tanto, Sofía, cansada de esperar en el hotel, decidió salir a buscar por su cuenta. Llamó a varios conocidos de su padre, pero nadie sabía dónde estaba. La angustia crecía dentro de ella. «No me voy a quedar de brazos cruzados», murmuró, tomando un taxi y volviendo a la zona donde la había visto por primera vez. Pero en el camino, vio el coche de su padre estacionado frente a un pequeño refugio. Su corazón dio un salto. «Papá», susurró, bajando del taxi y corriendo hacia la entrada. Al acercarse, lo vio allí dentro, agachado frente a la mujer. Por una rendija de la puerta, Sofía pudo ver claramente el rostro de ella, sucio, maltratado, pero inconfundible. La respiración de Sofía se aceleró. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. «Es ella», susurró, llevándose las manos a la boca, en shock total. La mezcla de emociones era abrumadora: confusión, esperanza, miedo, y una necesidad incontrolable de abrazarla. Sin poder contenerse, Sofía empujó la puerta y corrió hacia la mujer. «¿Mamá?», gritó, lanzándose a sus brazos. Pero la reacción de Clara fue inesperada. Gritó de terror, empujando a Sofía al suelo. «No, no me toques. Aléjate de mí. Déjenme en paz», gritó, llevándose las manos a la cabeza, llorando de forma desgarradora. Alejandro corrió a ayudar a su hija, levantándola del suelo. «Sofía, tranquila», susurró, tratando de protegerla. La joven, aún en el suelo, miraba a su padre con desesperación. «Papá, ella es mamá. Es igual a ella». Alejandro cerró los ojos por un instante, respiró hondo, y finalmente dijo en voz baja. «No, no es tu madre, pero, quizás, sea alguien que llevamos mucho tiempo buscando». Mientras esas palabras flotaban en el aire, Sofía lo miró sin entender. Alejandro sabía que había llegado el momento de revelar una verdad que había guardado durante años, una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en el refugio era casi insoportable.
Las demás personas que se encontraban allí observaban la escena con curiosidad, algunos con lástima, otros simplemente con indiferencia. Pero para Alejandro y Sofía, el mundo parecía haberse detenido. Sofía, aún de rodillas en el suelo, miraba a su padre con el rostro bañado en lágrimas. Su respiración era entrecortada, el pecho le dolía de tanto llorar. Alejandro la tomó de los hombros con delicadeza, intentando calmarla. «Hija, escúchame bien», comenzó a decir, con una voz que mezclaba culpa y resolución. «La mujer que acabas de ver no es tu madre. Pero hay algo que nunca te conté y que ahora ya no puedo seguir ocultando». Sofía lo miró, confundida. «¿De qué estás hablando? ¿Por qué se parece tanto a mamá?». Alejandro respiró hondo. Sabía que no podía seguir postergando aquello. «Antes de conocerte a ti, y mucho antes de casarme con tu madre, ella me contó un secreto que guardó durante años. Tu madre tenía una hermana gemela, Sofía. Una hermana que fue dada en adopción, o mejor dicho, abandonada en un orfanato al nacer». El rostro de Sofía empalideció. «¿Qué?», murmuró, llevándose una mano a la boca. «La familia de tu madre no tenía recursos. En esos tiempos, mantener a 2 bebés era algo que no podían permitirse. Decidieron quedarse solo con ella y dejar a la otra niña a cargo del Estado. Tu madre siempre vivió con ese peso, intentó buscarla, pero nunca la encontró». Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Entonces, ¿me estás diciendo que esa mujer podría ser?». Alejandro asintió lentamente. «Sí, Sofía. Es muy posible que sea tu tía, la hermana de tu madre». Sofía se llevó ambas manos al rostro, sin poder creer lo que escuchaba. Las lágrimas seguían corriendo, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino de un torbellino de emociones imposibles de describir. Mientras tanto, Clara seguía en su rincón, temblando, abrazando sus propias rodillas, con la mirada fija en la pared, como si estuviera atrapada en su propio mundo de sombras y dolor. Alejandro se levantó y se acercó lentamente a ella. «Señora Clara, por favor, permítanos ayudarla», dijo en tono suave. «No queremos hacerle daño. Solo queremos entender quién es usted y cómo llegó hasta aquí». Clara levantó la cabeza por un segundo y susurró algo casi inaudible. «No sé quién soy, no recuerdo nada, solo calles, frío, hambre». El corazón de Sofía se partió en 1000 pedazos. Se acercó, arrodillándose a su lado, y le tomó la mano con delicadeza. «No importa, vamos a ayudarte», prometió. Esa misma tarde, Alejandro tomó una decisión. Organizó discretamente que una ambulancia del hospital privado más cercano viniera a recoger a Clara. No quería exponerla a curiosos ni llamar la atención de la prensa. Todo debía mantenerse en absoluto secreto, al menos por ahora. Antes de que la ambulancia partiera, Sofía acompañó a Clara dentro del vehículo. Se quedó a su lado, sujetándole la mano, sin importar el rechazo o la confusión de la mujer. «Todo estará bien, lo prometo», le susurró. Alejandro las observaba desde la acera, con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que lo siguiente sería lo más difícil, confirmar la verdad. «Julián», dijo, llamando al investigador privado por teléfono. «Necesito que me consigas una prueba de ADN urgente. Mañana mismo». El detective no preguntó nada. Solo respondió: «Consideré lo hecho, señor Rivera». Porque Alejandro sabía que en cuestión de horas, tendría en sus manos una verdad que podía cambiar para siempre el destino de su familia. El hospital privado donde internaron a Clara parecía más un hotel de lujo que un centro médico. Alejandro, como siempre, no escatimó en gastos. Quería asegurarse de que la mujer recibiera la mejor atención posible. A pesar de que ella seguía desorientada y con episodios de confusión, poco a poco comenzaba a mostrar signos de estabilidad. Sofía no se separó de su lado. Pasaba horas a su lado, hablándole, contándole historias de su madre, mostrándole fotos familiares, incluso le llevó aquel pequeño retrato que siempre llevaba en su bolso. «Mira», le decía con voz dulce. «Esta es mi mamá, y tú te pareces tanto a ella que a veces no puedo evitar confundirme». Clara la miraba con ojos vidriosos, como si intentara recordar, como si dentro de ella, en algún rincón profundo y olvidado, esas palabras activaran algo. Pero enseguida bajaba la mirada,
murmurando cosas incomprensibles. Mientras tanto, Alejandro había contratado al mejor laboratorio genético de la ciudad. Había entregado muestras de ADN de Clara y también de Sofía, como referencia directa de la línea materna. El análisis tardaría solo 48 horas, pero para ellos, cada minuto era eterno. En su despacho, Alejandro no podía concentrarse en nada. Los documentos, las llamadas, las reuniones, todo le parecía irrelevante. Solo podía pensar en lo que ese resultado podría significar. Por las noches, caminaba de un lado a otro en su habitación, recordando cada conversación que tuvo con su esposa antes de su muerte. La confesión sobre la hermana perdida, el dolor en sus ojos cuando hablaba del pasado, y el peso de saber que quizás había fallado en proteger lo que quedaba de ella. En el hospital, Sofía notó que Clara comenzaba a reaccionar más a su presencia. Ya no la empujaba ni la rechazaba como antes. Incluso, en un momento de lucidez, le acarició el cabello. «Tienes unos ojos bonitos», le dijo Clara, en voz baja, provocando que Sofía rompiera en llanto de emoción. «Gracias, gracias por dejarme estar aquí», susurró Sofía, abrazándola con suavidad. Finalmente, llegó el día. Alejandro recibió una llamada del laboratorio. La voz al otro lado de la línea era seria, profesional. «Señor Rivera, ya tenemos los resultados. ¿Quiere que se los enviemos por correo o prefiere venir personalmente?» Alejandro no dudó ni un segundo. «Iré en persona». Una hora después, estaba sentado frente al genetista, con un sobre en las manos. Sus dedos temblaban al romper el sello. Leyó las primeras líneas, y sintió que el corazón le daba un vuelco. El ADN coincidía. La mujer que estaba internada, la mujer que vivía en las calles, era la hermana gemela de su esposa. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo. Una mezcla de alivio, miedo y emoción lo invadió. Sabía que ahora no había marcha atrás. Tendría que contarle todo a Sofía, y empezar a pensar qué hacer a partir de ahora. Porque la presencia de Clara en sus vidas, solo estaba comenzando a cambiarlo todo. Y muy pronto, sin que Alejandro lo supiera, otras personas comenzarían a notar esta nueva presencia en la empresa, personas que no iban a recibirla con los brazos abiertos, sino con odio, envidia y deseos de destrucción. La noticia cayó sobre Sofía como una bomba emocional. Cuando Alejandro le contó que el ADN había confirmado lo que ya intuían, que Clara era la hermana gemela de su madre, la joven apenas pudo contener las lágrimas. «Lo sabía, papá. Sabía que no podía ser solo una coincidencia», gritó, abrazando a su padre con fuerza. Alejandro la rodeó con los brazos, pero en el fondo, sabía que la parte más difícil estaba por comenzar. Durante varios días, Clara permaneció en el hospital, recuperándose física y emocionalmente. Sofía no se despegaba de ella ni un solo segundo. Le llevaba flores, le ponía música suave, le leía libros, como si quisiera llenar con amor cada uno de los años de abandono que su tía había vivido. Alejandro, por su parte, se dedicó a organizar discretamente el traslado de Clara a la mansión Rivera. Sabía que un lugar así podría intimidarla, pero también creía que era lo mínimo que podía hacer por ella. El día de la mudanza, un equipo de enfermeras ayudó a Clara a vestirse con ropa limpia, sencilla pero elegante. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro ya no estaba cubierto de suciedad. Su cabello, aunque aún un poco desaliñado, caía con suavidad sobre sus hombros. Cuando el coche llegó a la mansión, Clara miró por la ventana con ojos llenos de asombro y miedo. «¿Este lugar es mío?», preguntó, en voz baja. Sofía sonrió, sujetándole la mano. «Ahora sí, ahora es tu casa». Pero mientras ellas compartían ese momento de ternura, en otro rincón de la mansión, Laura, la asistente personal de Alejandro, observaba todo con una mezcla de rabia y desconfianza. Laura llevaba años trabajando junto a Alejandro. Era una mujer ambiciosa, calculadora, que siempre había soñado con ocupar un lugar más importante en su vida, en todos los sentidos. Ver a aquella desconocida llegar a la mansión, recibiendo atenciones y cuidados, la llenaba de celos. Y aunque Alejandro nunca había dado señales de tener sentimientos por ella, Laura siempre creyó que era cuestión de tiempo. Pero ahora, esa ilusión empezaba a desmoronarse. ¿Quién se cree esa mujer?, murmuró Laura mientras organizaba unos documentos en su oficina. «Una vagabunda»,
que de la noche a la mañana pasa de dormir en la calle a vivir aquí como si fuera una reina. Laura no tardó en comenzar a sembrar veneno entre el personal de la casa. Tengan cuidado, decía en voz baja a las empleadas del servicio. Esa mujer puede ser peligrosa. Nunca se sabe de lo que alguien así es capaz. Pero Alejandro estaba completamente enfocado en la recuperación de Clara. No solo decidió alojarla en su hogar, sino que también tomó una decisión que nadie esperaba. He decidido darle un puesto en la empresa, anunció durante una cena familiar. Sofía abrió los ojos de la sorpresa y la alegría. Papá, eso es maravilloso. Pero Laura casi dejó caer la copa de vino que sostenía. ¿Perdón?, preguntó con una sonrisa forzada. Sí, continuó Alejandro. Comenzará con algo sencillo, en el área administrativa. Solo medio turno, hasta que recupere completamente la salud. Laura apretó los dientes por dentro, pero por fuera mantuvo la compostura. Claro, lo que usted diga, señor Rivera, respondió, tragándose el veneno. Pero en su mente, ya comenzaba a planear su próxima jugada. Porque si algo tenía claro, era que no iba a permitir que una simple recogida de la calle le robara el lugar que tanto tiempo llevaba intentando conquistar. El primer día de Clara en la empresa Rivera Corporativo fue, para ella, una mezcla de ilusión y nerviosismo. Nunca había trabajado en una oficina. De hecho, llevaba años sin tener un techo fijo o un lugar al que llamar hogar. Pero allí estaba, con una blusa sencilla pero limpia, unos pantalones de tela que Sofía le había regalado, y un par de zapatos que apenas lograban ocultar las cicatrices de su vida en la calle. Alejandro la presentó personalmente a algunos empleados, insistiendo en que la trataran con respeto. Pero en el ambiente, ya se respiraba la incomodidad. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían quién era aquella mujer. La historia de la vagabunda que ahora tenía oficina corría de pasillo en pasillo como pólvora. Y, como era de esperarse, Laura, la asistente personal de Alejandro, fue la primera en actuar. Buenos días, Clara, dijo Laura con una sonrisa que apenas ocultaba su desprecio. Veo que llegaste temprano. Qué raro, pensé que las personas como tú preferían dormir hasta tarde, o en cualquier banco del parque. Clara bajó la mirada, sin saber cómo responder. No estaba acostumbrada a ese tipo de ambientes, mucho menos a ese tipo de comentarios. Laura continuó, como si nada. Por favor, asegúrate de no equivocarte con la cafetera, ¿sí? Aquí todos estamos acostumbrados a cierto estándar. Algunos empleados que estaban cerca soltaron risas nerviosas. Nadie se atrevía a defender a Clara, y ella, tragándose la humillación, simplemente asintió en silencio. Los días siguientes no fueron mejores. Laura comenzó a asignarle tareas innecesarias y humillantes. Le pedía que llevara cajas pesadas de un lado a otro, que limpiara su escritorio, que le trajera café 5 veces al día, siempre encontrando formas de recordarle su lugar. Una tarde, frente a varios empleados, Laura dejó caer intencionalmente una carpeta llena de documentos al suelo. «Ups, se me cayó. ¿Puedes recogerlo, por favor?», dijo, mirando a Clara como si fuera invisible. Clara, con las mejillas encendidas de vergüenza, se agachó lentamente para recoger hoja por hoja, mientras sentía las miradas de todos clavadas en ella. Pero lo que Laura no sabía, era que Alejandro, desde la puerta de su oficina, observaba la escena en silencio. Él frunció el ceño, cruzó los brazos y respiró hondo. Por ahora, decidió no intervenir, quería observar hasta dónde era capaz de llegar Laura. Por otro lado, Sofía comenzaba a notar el cambio en el comportamiento de su padre. Lo veía más atento con Clara, más protector, incluso más sonriente. Era como si la presencia de aquella mujer hubiera traído de vuelta una parte de él que hacía años estaba dormida. Una tarde, al verlos conversar en la sala de juntas, Sofía no pudo evitar sonreír. «Papá», le dijo esa noche, mientras cenaban en casa. «Creo que Clara te hace bien». Alejandro se detuvo un segundo antes de responder. «Puede ser», murmuró, con una leve sonrisa. Pero mientras el lazo entre Alejandro y Clara comenzaba a fortalecerse, Laura comenzaba a planear su siguiente golpe. Porque en su mente, no permitiría que una simple mujer de la calle le arrebatara todo por lo que había luchado durante años. Y lo que Laura planeaba,
iba mucho más allá de simples humillaciones de oficina. Laura sabía que para derribar a Clara, no bastaba con simples comentarios hirientes o miradas de desprecio. No. Ella quería humillarla públicamente, hacer que todos en la empresa, incluida Sofía, la vieran como una impostora, una amenaza, alguien que nunca debería haber salido de las calles. Así que empezó a ejecutar su plan. Durante varios días, Laura comenzó a manipular documentos internos de la empresa. Modificaba órdenes, cambiaba datos en informes financieros. Lo más grave, hacía que todos esos errores parecieran responsabilidad directa de Clara. Una mañana, Alejandro recibió una llamada urgente de uno de sus gerentes. Señor Rivera, tenemos un problema con el informe de proveedores. Hay cifras que no cuadran, y todo parece indicar que fue un error de la nueva empleada, la señora Clara. Alejandro frunció el ceño. Eso no puede ser. Clara solo está haciendo tareas administrativas básicas. Ella no tiene acceso a esos documentos. Pero al revisar los registros del sistema, todo apuntaba a la misma cuenta de usuario, la de Clara. Esa misma tarde, Laura entró a la oficina de Alejandro, fingiendo preocupación. Señor Rivera, yo no quería decir nada, pero Clara parece estar desbordada. Tal vez no está preparada para este tipo de trabajo. Después de todo, bueno, sabemos de dónde viene. Alejandro la miró en silencio. Por dentro, una parte de él comenzaba a dudar. ¿Y si Laura tenía razón? ¿Y si estaba forzando demasiado a Clara? Pero otra parte de él le decía que había algo raro en todo esto. Mientras tanto, Clara, ajena a las manipulaciones, seguía esforzándose cada día. Llegaba temprano, cumplía sus tareas, soportaba las humillaciones en silencio, pero cada vez que Alejandro le dirigía una sonrisa o le preguntaba cómo estaba, sentía un calor extraño en el pecho, algo que no había sentido en años, una mezcla de gratitud y algo más. Pero la trampa de Laura no se detuvo ahí. Un viernes por la tarde, mientras la mayoría de los empleados ya se retiraba, Laura esperó a que Clara estuviera sola en el archivo general de la empresa. Aprovechó un descuido para colocar una serie de documentos confidenciales dentro del cajón de Clara. Documentos que, si eran descubiertos allí, podrían significar un escándalo, incluso una acusación de robo de información empresarial. Laura sonrió para sí misma, satisfecha con su obra. «Vamos a ver cómo sales de esta», murmuró, antes de marcharse. Al día siguiente, muy temprano, un guardia de seguridad, siguiendo instrucciones anónimas, revisó el cajón de Clara y encontró los documentos. La noticia corrió por toda la oficina como un incendio. «La mujer de la calle es una ladrona», comentaban algunos empleados entre susurros. «¿Quién lo hubiera imaginado?», decían otros. Alejandro fue llamado de inmediato. Cuando entró en el departamento de administración y vio a Clara, de pie, pálida, temblando, con todos esos documentos sobre su escritorio, su rostro se endureció como nunca antes. «Clara», dijo con voz grave. «¿Puedes explicarme qué significa esto?». Clara, confundida, miraba los papeles sin entender. Yo no sé cómo llegaron ahí, se lo juro, yo nunca». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Laura, parada en la puerta, observaba la escena con una sonrisa disimulada, satisfecha, disfrutando cada segundo de aquella humillación. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Laura, era que Alejandro, desde hacía días, ya había comenzado a sospechar de ella, y había tomado una medida que podría cambiarlo todo. El ambiente en la oficina era denso, casi irrespirable. Los murmullos de los empleados llenaban los pasillos, y todos esperaban ver cómo el poderoso Alejandro Rivera, el millonario dueño de la empresa, reaccionaría ante aquella traición tan inesperada. Clara, de pie frente a su escritorio, seguía temblando. Sus manos sudaban, su corazón latía como un tambor fuera de control, y las lágrimas le nublaban la vista. «Yo no tomé esos documentos. Se lo juro», gritó entre sollozos, mirando a Alejandro con desesperación. «Jamás le haría daño a usted, ni a esta empresa». Los empleados que la rodeaban solo la observaban en silencio. Algunos con morbo, otros con burla, pero nadie salió en su defensa. Sofía, al enterarse de lo ocurrido, corrió a la oficina, empujando a varias personas en el camino. «Papá», gritó entrando sin pedir permiso.
Esto tiene que ser un error. Clara jamás haría algo así. Laura, de pie junto a la puerta, fingía indignación. Señor Rivera, entiendo que sea difícil aceptar la verdad, pero tenemos que ser realistas. A veces, las personas con un pasado complicado no cambian tan fácilmente. Alejandro la miró de reojo. Sus ojos oscuros, fríos y calculadores, le enviaron una advertencia silenciosa. Laura, dijo con voz baja pero firme. Cierra la puerta. Y por favor, pide a todos que salgan de aquí. Quiero hablar a solas con Clara y con mi hija. El silencio fue absoluto. Laura tragó saliva. No esperaba esa reacción. Pero obedeció. Una vez que quedaron solos, Alejandro se acercó lentamente a su escritorio. Abrió el cajón superior y sacó un pequeño dispositivo negro. Dijo, levantándolo en el aire, es un rastreador de actividad de red y accesos internos conectado al sistema de seguridad de la empresa. Sofía abrió los ojos de la sorpresa. ¿Cuándo lo instalaste?, preguntó. Hace una semana, respondió Alejandro, mirando fijamente a Clara. Desde que noté ciertas irregularidades, decidí instalar esto en secreto. Quería saber quién estaba realmente detrás de estos movimientos sospechosos. Clara lo miraba sin comprender del todo, limpiándose las lágrimas de las mejillas. Alejandro conectó el dispositivo a su computadora y, tras teclear unas contraseñas, una serie de datos comenzaron a desplegarse en la pantalla. Y ahí estaba, la prueba irrefutable. Aquí se registran todas las modificaciones realizadas en los documentos internos, cada acceso, cada archivo abierto y cada manipulación de datos. Alejandro giró la pantalla para que todos pudieran verla. El nombre que aparecía una y otra vez en el registro no era el de Clara, sino el de Laura. Aquí está, dijo Alejandro con una mezcla de furia y decepción. Todas las modificaciones, los movimientos y la entrada no autorizada al sistema, todo desde la cuenta de Laura. Sofía se llevó las manos a la boca, horrorizada. No puede ser, susurró. Clara, entre el shock y el alivio, comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez, de incredulidad. Alejandro se puso de pie, tomó su teléfono y marcó directamente a seguridad. Llamen a recursos humanos y que vengan los abogados. Laura tiene exactamente 5 minutos para explicar esto, antes de que tome medidas legales. En el pasillo, Laura escuchaba la conversación a través de la puerta entreabierta. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba pálido como un papel. Sintió que las piernas le temblaban, y por primera vez en años, el miedo la invadió por completo. La caída de Laura acababa de comenzar. Y para Clara, sería el inicio de una nueva etapa. Pero el destino aún guardaba más sorpresas para todos ellos. La oficina de Alejandro se había convertido en un campo de tensión. El aire era denso, cada segundo parecía eterno. Laura, con el rostro descompuesto, entró lentamente al despacho, cerrando la puerta tras de sí. Sus manos temblaban, pero trataba de mantener la compostura. Señor Rivera, esto debe ser un malentendido, balbuceó, intentando sonreír, aunque su voz delataba el pánico que la consumía por dentro. Quizás alguien usó mi cuenta, o tal vez, el sistema tiene un error. Alejandro la observó con una frialdad que jamás había mostrado hacia ella. Sus ojos, oscuros como la noche, no parpadeaban. Laura, llevo más de 10 años confiando en ti. Te di oportunidades, te traté con respeto, incluso ignoré tus constantes intentos de involucrarte en mi vida personal, dijo, cada palabra como una daga. Pero esto es imperdonable. Laura abrió la boca, buscando alguna defensa, pero las palabras no salieron. Sofía, de pie junto a Clara, la miraba con el rostro lleno de ira contenida. ¿Cómo pudiste?, le gritó. Le hiciste la vida imposible a mi tía. La humillaste, la acosaste y encima intentaste destruirla frente a todos. Laura, al borde del colapso, rompió en llanto. «Es que no entienden», gritó de repente. «Yo estuve aquí desde el principio. Al lado de usted, señor Rivera. Siempre esperé que me mirara, que me eligiera a mí. Y ahora aparece esta mujer, esta callejera, y de pronto ella tiene todo lo que yo soñé». Alejandro se levantó de su silla, con el rostro endurecido. «Nunca te prometí nada, Laura,
Y si creíste que tu ambición te daría derecho a destruir a otros, te equivocaste. Sin decir más, tomó el teléfono. Seguridad, vengan de inmediato a mi oficina. 2 guardias entraron en cuestión de segundos. Laura, al verlos, comenzó a suplicar. Por favor, señor Rivera. No haga esto. Podemos arreglarlo. Le juro que puedo cambiar. Alejandro negó con la cabeza. No hay nada que arreglar. Los guardias la tomaron por los brazos, y mientras la sacaban del edificio, todos los empleados observaban desde sus escritorios. Algunos en silencio, otros cuchicheando entre ellos. Nadie movió un solo dedo para defenderla. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Alejandro respiró profundamente y se giró hacia Clara. Ella, aún en shock, seguía temblando. Lo siento, dijo Alejandro, acercándose a ella. Siento todo lo que has tenido que soportar. Nunca debiste pasar por esto. Sofía la abrazó con fuerza. Te lo prometí, le dijo al oído. Que nunca más nadie te haría daño. Por primera vez, Clara sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero sincera. Pero mientras en la oficina todo parecía empezar a calmarse, en el corazón de Alejandro, algo comenzaba a cambiar. Ya no solo sentía compasión por Clara, ahora, cada vez que la miraba, sentía algo más profundo, algo que ni él mismo se atrevía a nombrar todavía. Y muy pronto, ese sentimiento crecería, trayendo consigo nuevas decisiones y nuevas complicaciones. Porque lo que Alejandro no sabía, era que su propia familia, aún no estaba lista para aceptar lo que estaba a punto de suceder. Los días siguientes en la empresa fueron, extrañamente tranquilos. La ausencia de Laura parecía haber limpiado el aire, como si de repente todo el veneno que antes flotaba por los pasillos hubiera desaparecido. Pero lo que nadie podía negar era que la relación entre Alejandro y Clara comenzaba a transformarse de una forma que nadie esperaba, ni siquiera ellos mismos. Alejandro empezó a buscar pretextos para coincidir con ella más seguido. La llamaba a su oficina con cualquier excusa, revisar documentos, hablar de proyectos futuros, o simplemente preguntarle cómo estaba. Clara, por su parte, al principio se mostraba nerviosa, insegura, pero poco a poco, comenzó a relajarse. Su rostro, antes apagado y marcado por el sufrimiento de la calle, empezó a recuperar color. Sus ojos, a brillar. Su risa, a sonar de nuevo. Una tarde, mientras revisaban juntos unos informes, Alejandro la sorprendió mirándolo fijamente. ¿Pasa algo?, preguntó él, alzando una ceja, divertido. No, nada, dijo ella, bajando la mirada, ruborizada. Solo, gracias, por todo lo que has hecho por mí. Alejandro sonrió, acercándose un poco más de lo que era apropiado. No tienes que agradecerme nada, Clara, susurró. Lo que hago, lo hago porque quiero. Por unos segundos, sus miradas se encontraron. Hubo un silencio incómodo, cargado de tensión, de esas que solo ocurren cuando dos personas empiezan a sentir algo que no pueden controlar. Pero antes de que algo más sucediera, Clara se levantó apresurada. Debo volver al archivo, dijo, escapando de la situación. Alejandro la observó salir de su oficina, quedándose solo, y suspirando profundamente. ¿Pero qué estás haciendo, Alejandro?, se preguntó en voz baja, pasándose la mano por el cabello. No puedes permitirte sentir esto. Mientras tanto, Sofía notaba el cambio. Cada vez que veía a su padre y a Clara juntos, notaba las miradas, los silencios, las sonrisas tímidas. La conexión era evidente. Y aunque al principio se sintió confundida, poco a poco comenzó a aceptar la idea. Una tarde, mientras tomaba un café con su mejor amiga, Sofía confesó: no sé, es raro, pero siento que papá está volviendo a ser feliz, después de tantos años de tristeza. ¿Y te molesta?, preguntó su amiga. Sofía sonrió, mirando por la ventana. No, en realidad, me alegra. Pero no todos estaban contentos con este acercamiento. Varios directivos de la empresa, amigos cercanos de Alejandro, empezaron a murmurar a sus espaldas. Comentarios sobre la ex vagabunda que ahora tenía el corazón del millonario comenzaron a circular por los pasillos. Incluso algunos familiares lejanos de Alejandro empezaron a llamarlo, preocupados, o mejor dicho, indignados.
Alejandro, tienes que pensar bien lo que estás haciendo, le dijo su cuñado en una llamada telefónica. ¿Vas a arriesgar tu reputación por una mujer que vivía en la calle? Pero Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, no escuchó a nadie. No es asunto tuyo, respondió secamente, colgando el teléfono. Lo que Alejandro tampoco sabía, era que Clara, en lo más profundo de su corazón, también estaba luchando contra sentimientos que jamás pensó que sentiría. Cada vez que lo veía, cada vez que sentía su mirada, cada vez que escuchaba su voz, una mezcla de miedo, gratitud, algo más, crecía dentro de ella. Y ambos, aunque no lo admitieran todavía, sabían que estaban a punto de cruzar una línea de la que ya no habría regreso. Esa noche, la mansión Rivera parecía más silenciosa de lo habitual. Alejandro estaba en su estudio, revisando algunos contratos, pero su mente estaba muy lejos de las cifras y los negocios. Cada vez que cerraba los ojos, solo podía pensar en una cosa, o mejor dicho, en una persona, Clara. Mientras tanto, en su habitación de huéspedes, Clara no podía conciliar el sueño. Se revolvía en la cama, abrazando una almohada con fuerza, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo normal. Llevaba días sintiendo esa conexión innegable con Alejandro. Su mirada, su voz, la forma en que la protegía, y como poco a poco, sin que ella lo notara, se había convertido en el centro de su mundo. Finalmente, después de debatirse entre el miedo y el impulso, Clara tomó una decisión. Se levantó de la cama, se puso una bata ligera y caminó descalza por el pasillo. Sus pasos eran lentos, casi temblorosos, pero cada uno la acercaba más a la puerta del estudio. Cuando llegó, se detuvo unos segundos, respiró hondo y tocó suavemente. ¿Quién es?, preguntó la voz de Alejandro desde dentro. Soy yo. Clara, respondió ella, apenas en un susurro. La puerta se abrió lentamente. Alejandro la observó con sorpresa, pero al verla con el rostro vulnerable, los pies descalzos y los ojos llenos de dudas, supo de inmediato que algo importante estaba por suceder. ¿Todo bien?, preguntó él, preocupado. Clara tragó saliva, dudando por un segundo, pero luego, sin poder contenerse más, rompió en llanto. No puedo más, dijo, cubriéndose el rostro. No puedo seguir fingiendo que no siento nada, que usted es solo, mi jefe, o el padre de Sofía. Alejandro, sin pensarlo demasiado, la rodeó con los brazos, abrazándola fuerte, como si quisiera protegerla del mundo entero. SHHH, tranquila, le susurró. Estoy aquí, no pasa nada. Pero en ese instante, sus rostros quedaron peligrosamente cerca. Ambos se miraron, como si por fin entendieran que ya no podían luchar contra lo inevitable. Y entonces, sucedió. Un beso. Lento, tembloroso, pero lleno de todo lo que llevaban reprimiendo durante semanas. Fue un beso que hablaba de dolor, de soledad, pero también de esperanza. Cuando se separaron, Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sé que esto está mal, murmuró. No debería, no soy nadie, solo una mujer que vivía en la calle. Alejandro le tomó el rostro entre las manos, secando sus lágrimas con los pulgares. Eres mucho más que eso, dijo con voz firme. Eres una mujer valiente, fuerte, y mereces ser feliz. Por primera vez, Clara sonrió de verdad. Y en ese momento, mientras se abrazaban en silencio, ambos supieron que ese era solo el principio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero fuera de aquella habitación, muy lejos de ese momento de ternura, alguien más estaba escuchando todo, en la oscuridad, con el corazón lleno de odio y deseos de venganza. Lo que Alejandro y Clara no sabían era que en el extremo del pasillo, oculta detrás de una columna, estaba Marina, una de las secretarias más antiguas de la empresa, amiga íntima de Laura y fiel cómplice de sus intrigas. Marina había entrado a la mansión con la excusa de entregar unos documentos urgentes, pero en realidad, había venido con una sola misión: espiar. Cuando escuchó las palabras de Alejandro y vio aquel beso, su rostro se transformó en una máscara de ira. Esto no se va a quedar así, murmuró, sacando su teléfono y grabando unos segundos de la conversación a escondidas. A la mañana siguiente, mientras la casa despertaba, Marina ya había reenviado el video a Laura, quien ahora, lejos de la empresa y llena de odio, planeaba su regreso. Perfecto, dijo Laura, al recibir el video.
Si Alejandro cree que puede despedirme, y luego, enredarse con esa mujerzuela, está muy equivocado. La ex asistente sabía exactamente cómo manipular la opinión pública, y con ese video en sus manos, su plan de venganza acababa de comenzar. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente era diferente. Sofía notaba las miradas entre su padre y Clara, las sonrisas, los silencios cómplices. Y aunque en un principio se sintió confundida, poco a poco comenzó a aceptar la idea. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando un café, Sofía decidió enfrentarlo de una vez por todas. «Papá», dijo con voz firme. «¿Estás enamorado de Clara?» Alejandro, que estaba leyendo un informe, levantó la vista con sorpresa. Por un segundo dudó, pero luego sonrió. «No sé si puedo llamarlo así, todavía», respondió, dejando el informe a un lado. «Pero sí, siento algo muy fuerte por ella». Sofía respiró hondo, y luego sonrió también. «Si ella te hace feliz, entonces está bien para mí». Alejandro se levantó, la abrazó y le susurró al oído. «Gracias, hija, no sabes lo que significa para mí escucharte decir eso. Pero esa felicidad no duraría mucho». 2 días después, durante una importante reunión de la junta directiva de la empresa, todos los socios, gerentes y accionistas recibieron al mismo tiempo un correo electrónico anónimo. El asunto decía: el escándalo del millonario Alejandro Rivera. Adjunto, el video. Las imágenes mostraban a Alejandro besando a Clara, junto con el audio donde ella, entre lágrimas, decía: «No puedo más, no soy nadie, solo una mujer que vivía en la calle». La sala quedó en silencio. Los murmullos comenzaron. Los teléfonos no dejaron de sonar. Los inversionistas llamaban, los periodistas empezaban a rondar el edificio, y en cuestión de minutos, la reputación de Alejandro y de la empresa estaba pendiendo de un hilo. Mientras Alejandro recibía llamadas furiosas de los accionistas, Clara, en su pequeño escritorio, recibía miradas de asco y desprecio de todos. «Ahora sí», dijo uno de los empleados por lo bajo. La callejera se acostó con el jefe para quedarse con todo. Alejandro, con el rostro endurecido, golpeó el escritorio con el puño. «Quiero saber quién envió ese video», gritó. Pero en el fondo, él ya lo sospechaba. Y mientras el escándalo crecía como un incendio descontrolado, Laura, desde un hotel del otro lado de la ciudad, sonreía, satisfecha, pero lejos de terminar su venganza. Porque lo que venía a continuación sería mucho peor. La noticia explotó como dinamita en todos los medios locales. En cuestión de horas, los titulares de los periódicos digitales y físicos estaban llenos de escándalo. El millonario Alejandro Rivera involucrado con una mujer sin hogar. La ex vagabunda que conquistó el corazón del empresario más poderoso de la ciudad. ¿Romance o manipulación? Así es el escándalo que sacude a Rivera Corporativo. Los programas de televisión, los canales de chismes y hasta influencers comenzaron a hablar del tema. Las redes sociales no tardaron en llenarse de memes, rumores y teorías conspirativas. Dentro de la empresa, el ambiente era de guerra. Algunos empleados que antes saludaban cordialmente a Clara ahora la ignoraban por completo. Otros, la miraban con desdén. Los comentarios hirientes se escuchaban en cada pasillo. Primero la sacan de la calle, y ahora, ¿la llevan directo a la cama del jefe?, decía una de las asistentes de dirección, riendo con malicia. Debe ser una experta en manipulación, susurraba otro. ¡Qué asco! Clara intentaba mantener la cabeza alta, pero las lágrimas amenazaban con salir en cada esquina. La vergüenza, la humillación, y sobre todo, el miedo, la estaban consumiendo por dentro. Alejandro, por su parte, no perdía el tiempo. Ordenó al departamento legal rastrear la IP desde donde se había enviado el video. También contactó a un equipo especializado en ciberseguridad para encontrar al responsable. Y como era de esperarse, la verdad salió rápido a la luz. La dirección IP correspondía al hotel donde Laura estaba hospedada. Alejandro no esperó ni un minuto más. Mandó a su abogado a presentar una demanda formal por difamación y filtración de contenido privado. Pero mientras todo eso ocurría, lo que más preocupaba a Alejandro era Clara. Una tarde, después de una agotadora jornada intentando controlar el daño a la imagen de la empresa, fue a buscarla a su oficina.
No la encontró. Preguntó en recepción. Nada. Buscó en los pasillos. Nadie la había visto salir. Cuando subió a la azotea del edificio, la encontró allí, sola, sentada en el borde, con la mirada perdida hacia el horizonte. Clara, dijo Alejandro, acercándose con cuidado. Ella no se giró. Su voz salió débil, rota. No puedo más, Alejandro, no puedo seguir siendo una carga, una vergüenza para ti, para Sofía, para todos, susurró. Solo vine a esta vida para estorbar, para causar problemas. Alejandro se arrodilló frente a ella, le tomó las manos con fuerza. No digas eso, por favor, dijo, con la voz quebrada. Tú no tienes idea de cuánto significas para mí, de lo mucho que me importas, de lo que eres para Sofía, y para esta familia. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Clara. Pero mira lo que he provocado, todo esto por mí. Sollozó. Alejandro la abrazó con fuerza. Escúchame bien, no me importa lo que diga el mundo, no me importa lo que piense nadie. Lo único que me importa es que estés bien, que estés conmigo, susurró. Clara cerró los ojos, y por primera vez en años, se permitió creer que merecía ser feliz. Mientras tanto, en la planta baja del edificio, Laura era detenida por las autoridades, esposada, rodeada de periodistas, mientras gritaba entre insultos y promesas de venganza. Pero para Alejandro y Clara, esa etapa oscura comenzaba a quedar atrás. Aunque todavía, el mayor desafío de sus vidas estaba por venir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, pero también de decisiones importantes. Alejandro, después de conversar extensamente con sus abogados y el departamento de comunicación, organizó una rueda de prensa para aclarar todo el escándalo. La sala de conferencias de Rivera Corporativo estaba llena. Periodistas, cámaras, flashes, todos ansiosos por escuchar al millonario enfrentando por primera vez el tema públicamente. Clara, desde un rincón discreto, observaba con el corazón encogido. La sola idea de que Alejandro saliera a defenderla, la desbordaba de miedo y gratitud a partes iguales. Alejandro subió al estrado, con el rostro serio pero sereno. Miró a todos directamente a los ojos. Sé que en los últimos días han circulado rumores, videos, y muchas mentiras, comenzó, con voz firme. Pero hoy quiero hablar con la verdad, y con el corazón. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, como depredadores oliendo sangre. La mujer que han visto en esos videos no es una desconocida, ni mucho menos alguien que haya intentado aprovecharse de mí o de mi empresa. Es Clara, la hermana gemela de mi difunta esposa, una mujer que ha sufrido más de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar. Los murmullos estallaron en la sala. Alejandro alzó una mano para pedir silencio. Sí, es cierto, tuvo una vida difícil, vivió en las calles, pero eso no la hace menos valiosa. Al contrario, su fortaleza y su dignidad son un ejemplo para todos. Los flashes no dejaban de dispararse. Y en cuanto a mi relación con ella, no tengo nada de qué avergonzarme. La respeto, la admiro, y si algún día decidiera abrirle mi corazón, sería por decisión mía, y no por la presión de nadie. El aplauso fue tímido al principio, pero poco a poco, fue creciendo. Clara, al fondo de la sala, se llevó ambas manos a la boca, incapaz de contener las lágrimas. Después de la conferencia, cuando todos se retiraron, Alejandro fue directo hacia ella. ¿Estás bien?, le preguntó, tomando su rostro entre las manos. Sí, pero, no puedo creer que hicieras eso, por mí, susurró ella, con la voz quebrada. Haría eso, y mucho más, dijo Alejandro, con una sonrisa dulce. La prensa comenzó a cambiar el enfoque de la historia. Lo que antes era un escándalo, ahora empezaba a ser contado como una historia de superación. Los titulares viraron hacia el romanticismo y la admiración. De la calle, al corazón del millonario, la verdadera historia de Clara. El empresario que desafió a todos por amor. Un ejemplo de segundas oportunidades. Pero no todo eran flores. Dentro de la empresa, algunos empleados seguían sin aceptar a Clara. Otros, simplemente, la evitaban. Pero ella, estaba decidida a seguir adelante. Cada mañana llegaba puntual, con la cabeza en alto. Cumplía sus tareas con esmero, y poco a poco, fue ganándose el respeto de quienes antes la menospreciaban.
Sofía la acompañaba siempre que podía, orgullosa de ver cómo su tía se reconstruía paso a paso. Y Alejandro no dejaba pasar un solo día sin demostrarle cuánto le importaba. Pero en medio de esa calma aparente, Clara recibía una carta anónima en su escritorio. Un sobre blanco, sin remitente. Al abrirlo, leyó una sola frase. La caída de Laura fue solo el comienzo. Prepárate para lo que viene. Clara sintió un escalofrío recorriendo todo su cuerpo. Porque aunque creía que lo peor había pasado, la vida aún le tenía guardadas algunas pruebas más. El mensaje anónimo no dejaba de rondar la mente de Clara. Durante todo el día, cada vez que alguien la miraba de forma extraña o cuando escuchaba un susurro en los pasillos, su corazón se aceleraba. La carta no tenía remitente, ni huellas, ni pistas. Solo esa frase inquietante que la mantenía en vilo. Esa noche, mientras cenaban en la mansión, Clara apenas probó bocado. Alejandro lo notó de inmediato. ¿Pasa algo?, preguntó, dejando el tenedor sobre el plato. Clara dudó unos segundos, pero finalmente sacó el sobre de su bolso y se lo entregó en silencio. Alejandro lo leyó con el rostro serio. Luego miró a su hija, Sofía, que también estaba en la mesa, y respiró profundo. «Esto no va a quedar así», dijo Alejandro, poniéndose de pie. «Voy a reforzar la seguridad en la empresa, y aquí en la casa también». Clara intentó protestar. «Alejandro, no quiero ser una carga». Él la interrumpió, acercándose y tomando sus manos. «No eres una carga, y no voy a permitir que nadie te vuelva a hacer daño». Sofía sonrió, orgullosa de ver a su padre tan protector, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella también sentía miedo. ¿Quién más podría estar detrás de todo esto? Si Laura ya estaba fuera de juego, ¿quién estaba moviendo los hilos ahora? A la mañana siguiente, Alejandro organizó una reunión privada con su equipo de seguridad. Revisaron las cámaras de vigilancia internas, los registros de entrada y salida, y hasta los correos electrónicos de la empresa. Y fue allí donde hicieron un descubrimiento inesperado. Uno de los asistentes de dirección, un hombre llamado Rodrigo, había tenido múltiples conversaciones secretas con Laura, incluso después de su despido. Al revisar los registros, encontraron que Rodrigo había tenido acceso a la oficina de Clara la misma mañana que ella recibió la carta. Alejandro, furioso, no esperó ni un segundo. Citó a Rodrigo en su despacho. ¿Quieres explicarme por qué sigues en contacto con Laura?, preguntó con voz fría. Rodrigo, visiblemente nervioso, trató de justificarse. Señor Rivera, solo fue un par de mensajes, ella me pidió que le informara cómo iban las cosas, nada más. ¿Y la carta? Alejandro golpeó el escritorio con el puño. Dime ahora mismo si fuiste tú quien la dejó en el escritorio de Clara. Rodrigo bajó la cabeza, sabiendo que ya no tenía salida. Sí, fui yo, pero solo seguía órdenes, ella me amenazó, dijo que arruinaría mi vida si no la ayudaba. Alejandro respiró hondo, conteniendo la furia. Estás despedido, y créeme, si vuelvo a saber que has tenido contacto con Laura o intentas acercarte a mi familia, no me temblará la mano en llevarte a juicio. Rodrigo salió de la empresa escoltado por seguridad. Pero a pesar de que el peligro inmediato parecía resuelto, Clara no podía sentirse tranquila. Por las noches, seguía teniendo pesadillas. Se veía a sí misma de nuevo en las calles, sola, con frío, perdida. Pero ahora, cada vez que despertaba sudando y con el corazón acelerado, había una diferencia. Al abrir los ojos, siempre encontraba a Alejandro a su lado, tomándole la mano, susurrándole al oído. Ya no estás sola, y nunca más lo estarás. Y aunque el miedo seguía rondando en las sombras, algo entre ellos, seguía creciendo a pasos agigantados. Alejandro empezaba a entender que lo que sentía por Clara ya no era solo gratitud o compasión, era algo mucho más profundo, mucho más real. Y pronto, estaba decidido a demostrarlo. Los días pasaron, y poco a poco, la rutina volvió a estabilizarse. Clara seguía trabajando en la empresa, cada vez con más confianza en sus tareas, mientras Alejandro no perdía oportunidad de acercarse más a ella. Las miradas cómplices, los pequeños roces de manos, las conversaciones al final de la jornada, todo indicaba que algo más grande estaba a punto de suceder. Sofía, por su parte, ya no tenía dudas. Cada vez que veía a su padre observando a Clara,
Podía leer en sus ojos lo que estaba sintiendo. Una tarde, mientras Clara organizaba unos archivos en la oficina central, Alejandro apareció a su lado sin que ella lo notara. ¿Tienes planes esta noche?, preguntó él, con una sonrisa suave. Clara se giró, sorprendida. No, ¿por qué? Alejandro metió las manos en los bolsillos, como si quisiera parecer casual, pero su mirada lo delataba. Quiero invitarte a cenar, pero no aquí, ni en la mansión, dijo. Quiero llevarte a un lugar especial. Clara parpadeó varias veces, sin saber qué decir. ¿Una cita?, preguntó, con la voz temblorosa. Alejandro asintió, sonriendo. Si tú quieres, sí. Ella bajó la mirada, sonrojada como una adolescente. Claro, me encantaría. Esa noche, Alejandro la llevó a un restaurante elegante, pero no ostentoso. Un lugar con luz tenue, música suave y un ambiente íntimo. Durante la cena, ambos hablaron de todo y de nada. Rieron, compartieron recuerdos, y poco a poco, la tensión emocional fue creciendo. Después del postre, Alejandro tomó la mano de Clara sobre la mesa. Sé que todo esto ha sido rápido, que has pasado por momentos difíciles, y que tal vez, aún tienes miedo, dijo, mirándola directo a los ojos. Pero quiero que sepas algo. Desde que entraste en mi vida, me devolviste algo que había perdido hace años. Clara lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas que amenazaban con salir. ¿Y qué es eso?, preguntó en un susurro. La esperanza, respondió él. Hubo un silencio profundo, cargado de emociones. Alejandro respiró hondo y, sin apartar la mirada, continuó. Clara, no sé en qué momento pasó, pero me enamoré de ti. La respiración de Clara se cortó. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Alejandro, yo. Él la interrumpió, sonriendo con ternura. No tienes que decir nada ahora, solo quiero que sepas lo que siento. Ella, sin poder contenerse más, se inclinó hacia él y lo besó, sin miedo, sin dudas, solo dejándose llevar por todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Mientras se abrazaban, con las luces del restaurante iluminando sus rostros, ambos supieron que ya no había vuelta atrás. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que a unas cuadras de allí, Laura observaba todo desde el interior de un taxi, apretando los puños con rabia, planeando su próximo y último movimiento. Porque para ella, esta historia aún no había terminado. La noche había sido mágica para Alejandro y Clara, pero mientras ellos se entregaban a ese nuevo comienzo, una sombra seguía acechándolos en silencio. En el interior de un modesto cuarto de hotel, Laura, con el rostro ojeroso y la mirada llena de odio, observaba las fotos que su cómplice Marina le había enviado por mensaje, imágenes borrosas pero evidentes de Alejandro y Clara abrazados en el restaurante, riendo, besándose. Laura, con el teléfono en una mano y una copa de vino en la otra, sonreía con una mezcla de resentimiento y locura. «Así que, ¿felices sin mí?», murmuró para sí misma. «Pues vamos a ver cuánto les dura la felicidad». Al día siguiente, Laura ejecutó su último y más arriesgado plan. Contactó a un viejo periodista sensacionalista, conocido por no tener escrúpulos. Le entregó todas las pruebas que había recopilado, fotos, videos y documentos falsificados que hacían parecer que Clara había manipulado a Alejandro desde el principio, incluso que había usado supuestas enfermedades mentales para conseguir su puesto y manipular su afecto. El titular del artículo que apareció esa misma tarde fue demoledor. La millonaria caída de Alejandro Rivera, seducido y manipulado por una ex indigente con antecedentes psiquiátricos. La noticia corrió como pólvora. Redes sociales, noticieros, blogs, todos hablaban del escándalo. La empresa recibió llamadas de accionistas furiosos, inversionistas amenazaron con retirar su capital, y en las calles, fotógrafos y reporteros comenzaron a acosar a Clara en cada esquina. En la mansión, Alejandro lanzó el periódico contra la pared, furioso. «Esto es demasiado», gritó, caminando de un lado a otro. «Voy a demandar a ese periódico, a ese periodista, a todos». Clara, sentada en el sofá, con el rostro entre las manos, sollozaba sin consuelo. «Alejandro, yo no puedo más», murmuró. «No quiero ser la causa de tu ruina, de tu desprestigio, de tus problemas con la empresa.
Alejandro se arrodilló frente a ella, le levantó el rostro con ambas manos. Mírame, Clara, no te atrevas a decir eso. Esto no es culpa tuya, es culpa de gente enferma y resentida, como Laura. Sofía entró en la sala en ese momento, con el teléfono en la mano. Papá, dijo. Acaban de rastrear la dirección IP desde donde se enviaron esos documentos falsos al periodista. Es Laura. Otra vez. Alejandro respiró hondo. Por un momento cerró los ojos, y cuando los abrió, ya tenía tomada una decisión. Muy bien, dijo. Es hora de acabar con esto de una vez por todas. Esa misma tarde, Alejandro presentó una demanda formal por difamación, acoso y daño moral contra Laura y todos los involucrados en la publicación. Pero además, convocó a una segunda rueda de prensa. Frente a las cámaras, con Clara a su lado, Alejandro enfrentó la situación con la misma determinación que había usado para construir su imperio empresarial. Hoy estoy aquí, no como empresario, sino como hombre, como ser humano, y como alguien que no va a permitir que la maldad de unos pocos destruya la vida de una persona que ha luchado cada día por salir adelante. Clara, a su lado, apenas podía contener las lágrimas. Esta mujer, continuó Alejandro, tomándole la mano en público por primera vez, ha demostrado tener más coraje, más dignidad y más fuerza que muchas personas que conozco. Y a partir de hoy, quien se atreva a atacarla, me atacará a mí también. El aplauso fue estruendoso. Incluso periodistas que antes la criticaron, ahora la miraban con respeto. Laura, desde su cuarto de hotel, viendo la transmisión en directo, lanzó el control remoto contra la televisión, gritando de frustración. ¡Malditos!, gritó. Malditos los dos. Pero en el fondo, sabía que había perdido. Porque por primera vez, Alejandro y Clara estaban unidos, y nadie, ni siquiera ella, podría separarlos ya.